de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido el reemplazo permanente del diputado señor Luis Rocaful por el diputado señor Gastón Saavedra, que se encuentra presente conectado, y el reemplazo para esta sesión del diputado señor Gustavo Sangüesa por el diputado Iván Norambuena. Esa es la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta a los diputados presentes. Bienvenidos. Bienvenido don Gastón Saavedra, doña Alejandra, Karin Luc, por supuesto. Abro la palabra también sobre varios. Sí, Presidenta. ¿Eso acá? Sí, Presidenta. Sí, la palabra. Presidenta, nosotros con el diputado Gastón Saavedra, yo no sé qué les digo, pero justo a las 3 de la tarde tenemos comisión de trabajo, ¿eh? Entonces vamos a tener solo media hora para estar en la comisión investigadora y después tenemos que ir a la comisión de trabajo que estamos votando, Presidenta, ¿eh? Para su información. ¿Sí? Yo no sé, diputada Alejandra Sepúlveda, yo le agradezco mucho siempre que me da la excusa, así que yo invitaría a los dos diputados que van a tener que retirarse, en caso de que tengan sus preguntas preparadas, hacerlas previa a la presentación de la subsecretaria, que le agradecemos su presencia, subsecretaria Paula Daza, la esperamos hartos días, sabemos la cantidad de trabajo que tiene, pero era muy necesario para nosotros tenerla en el día de hoy, así que yo abro ese espacio para que los diputados y diputadas que no van a poder estar hagan sus preguntas previo a la presentación de la subsecretaria para que no tengamos tiempo, no tengamos tope. ¿Les parece? En mi parte no hay preguntas, yo preferiría aprovechar el tiempo al máximo de que ponga la subsecretaria. Perfecto. Y si tenemos alguna pregunta, Presidenta, se la dejamos a usted, ¿le parece? Sí, no hay ningún problema, a través de su WhatsApp, directamente a mí. Perfecto. Como ustedes lo prefieran, me las dejan y yo las hago en su nombre una vez que ustedes se retiren. Doña Perfecto. Paula Daza, le doy la palabra y luego haremos las preguntas necesarias y agradecemos la presencia de don Roberto Fuentes, por supuesto don Hugo Bayar y toda la gente de la técnica de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra doña Paula. Bueno, muy buenas tardes, señora Presidenta, muchas gracias. A través suyo tengo el honor de saludar a los honorables diputados. Quiero decir que en esta reunión me está acompañando el doctor Rafael Arauz, el jefe de epidemiología, por si hubiera alguna pregunta más técnica para que él nos apoyara en esta reunión en relación a este tema. Voy a poner ¿ustedes tienen la presentación? La pongo yo acá. Nosotros le vamos a compartir. Aquí la voy a... compartir pantalla, ahora puede compartir, puede poner la presentación. ¿Ahí está, la ve? No. ¿No se ve? No. ¿Por qué no la vemos, secretario? No la vemos. No la ven. Poner presentación abajo a la derecha, como que para que la presenten. Ahí. No, pero es que no la ven ahí. No está compartida. A ver, pónmela, Jaime. ¿La recibió usted? A ver. No la hemos recibido. Ahí sí. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Con la presentación. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Perfecto. ¿Y se escucha bien? Se escucha correcto. Muy bien. Ya. Bueno, como quería saludarlos, bueno, muy buenas tardes. Voy a hacer una introducción porque es un tema que es importante tener algunos conceptos técnicos que me parecen tremendamente relevantes para esta presentación. Lo primero, como antecedente, es decir que la muerte es el hecho vital que refleja con mayor fuerza el impacto de una determinada patología en la población. Además de los aspectos legales que conocemos y están involucrados, una certificación médica de la causa de muerte que sea rápida y precisa es esencial para fines de la salud pública, ya que favorece una adecuada planificación sanitaria y la asignación de recursos acorde a los diferenciales de mortalidad identificados en la población.
En relación al sistema de estadísticas vitales, es importante decir que en Chile este sistema es continuo, es obligatorio y centralizado. Este se encuentra organizado bajo el marco de un acuerdo interinstitucional que está respaldado por un convenio tripartito que data del año 1982. Este convenio ha sido actualizado en el año 2012 por el decreto número 68 y la adenda del año 2018. ¿Cómo está conformado este convenio tripartito de sistemas de estadísticas vitales? Este está conformado por el Sistema del Registro Civil e Identificación, por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, y el Ministerio de Salud a través del Departamento de Estadística e Información de Salud, conocido como DEIS. En relación a ello, la recolección de la información de los hechos vitales para cada uno de cada año calendario tiene un periodo de 15 meses de duración, en el cual el DEIS cierra su año estadístico el 31 de marzo del año siguiente, iniciándose de esta forma el proceso de validación de la base de estadísticas vitales en conjunto con el INE. De acuerdo con las etapas generales del proceso, las responsabilidades de recolección y la validación de los datos, se consideran los siguientes actores, cada uno de ellos con sus funciones específicas y responsabilidades. El Servicio del Registro Civil de Identificación es el responsable de entregar las partidas del certificado médico de defunción y estadísticas de mortalidad fetal a los establecimientos de salud, al servicio médico legal y a los médicos en ejercicio de libre profesión. Además, el Servicio de Registro Civil también es el encargado de recolectar los datos de identificación, la caracterización sociodemográfica y de salud, y también todos los hechos vitales que están registrados en las oficinas del Registro Civil del país. Esta información es enviada periódicamente al Ministerio de Salud. Con respecto al Departamento de Estadística e Información de Salud, conocido como DEIS, este es responsable de la codificación de la causa básica de defunción y adicionalmente, a partir del año 2018, se inicia la codificación de la causa múltiple a las defunciones ocurridas en el año 2018 en adelante. Con respecto al Instituto Nacional de Estadísticas, este es responsable de validar las variables sociodemográficas y generar el anuario de las estadísticas vitales. Todo lo anterior no implica que durante el desarrollo del año que se dispongan las estadísticas, hay que recordar que este es un año calendario, como dijimos, de los hechos vitales para su gestión que puedan ser utilizadas para la toma de decisiones o la vigilancia epidemiológica. Es fundamental e importante considerar que mientras más recientes son las cifras, es decir, más cercanas a la fecha, estas son más sensibles a actualizaciones o rectificaciones posteriores. Las estadísticas de causas de muerte se estiman en base a información que está registrada en el certificado médico de defunción que todos conocen. Documento que en Chile tiene el carácter de obligatorio para fines de sepultación o cremación. Para garantizar el cumplimiento de criterios de calidad establecidos a nivel internacional, estas estadísticas deben ser sometidas a un riguroso proceso de validación, lo que unido al proceso de inscripción del fallecimiento en el Servicio de Registro Civil, se traduce en un desfase entre la ocurrencia del hecho y la publicación de las estimaciones por los tiempos que deben transcurrir en este proceso. En el contexto de una emergencia sanitaria
tal como ha sido y es la pandemia por COVID-19 que ha azotado fuertemente a nuestro país y al mundo, este proceso debe agilizarse manteniendo la precisión y la confiabilidad de la información, de manera de obtener estimados provisionales que ayuden a enfrentar de mejor manera la emergencia. Luego del proceso de validación recientemente mencionado, estos estimados provisionales pueden sufrir modificaciones, y estos estimados que sufren modificaciones tanto en el contenido como en la cantidad de los datos recolectados, especialmente para los periodos que son más recientes. Por lo tanto, no deben considerarse comparables con los datos finales que informa el DEIS luego del cierre del año estadístico. Con respecto a la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, a lo que me voy a referir, y es el objetivo de esta comisión de investigación. Quiero decir y resumir que se describió por primera vez esta enfermedad a fines del año 2019 en China, como todos sabemos, y fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo del año 2020, es decir, 2 meses después de iniciados los primeros casos. Y como parte de la respuesta frente a la pandemia, el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile implementó de manera muy temprano una serie de medidas para poder realizar una vigilancia epidemiológica adecuada. Uno de los puntos contemplados en esta vigilancia fue el registro y la posterior comunicación a la población del número de fallecidos debido a COVID-19. Para poder entregar información válida, oportuna, que permitiera una comunicación de riesgo adecuada, se implementaron sistemas de recuento de fallecidos que pudieran informar diariamente del estado de la situación, registros que hasta ese momento no teníamos implementado un sistema. Estos sistemas, registros provisionales, se fueron adaptando a la realidad de la pandemia a nivel nacional, en la medida que se iba contando con mejores capacidades técnicas. Y aquí quiero ser muy enfática, sin interferir nunca, en ningún momento, con el correcto funcionamiento de los registros de estadísticas vitales formales descritos anteriormente. Es decir, tanto las inscripciones de fallecimientos en el registro civil, la asignación de la causa básica de funciones en el DEIS, no sufrieron modificaciones de ningún tipo debido a la pandemia, manteniéndose siempre los estándares nacionales e internacionales de primer nivel y ajustados a las directrices que nos dicta la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles fueron estos sistemas que se fueron implementando y perfeccionando? En primer nivel, en marzo, y ustedes recuerdan, los primeros casos tuvimos en marzo, el 3 de marzo, el primer fallecimiento escrito fue después del 20 de marzo. Este primer sistema de reporte inicial se hizo entre marzo y mayo del 2020. Este primer sistema implementado se basó en el reporte diario de fallecidos que iban ocurriendo a nivel regional por parte de cada una de las seremis del país, que se les pidió recolectar la información a través de los servicios de salud. Primero, a través de llamados telefónicos, cuando el número era factible poder hacerlo, y luego a través de una plataforma electrónica con el fin de tener un mejor nivel de reporte. En la medida que el número de fallecidos fue aumentando, este sistema no fue capaz de capturar la totalidad de los fallecidos diariamente debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio, por lo que se dejó de lado una vez que se contó con un sistema más sensible con el cual no contábamos hasta ese momento. El segundo sistema que se empezó a implementar en mayo, cuando ya pudimos contar con mayor información, un sistema más sensible,
se estableció para mejorar la capacidad de captura de los fallecidos debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio a partir del 6 de junio del año 2020. El número de muertes debido a COVID-19 informadas públicamente en el recuento diario se obtuvo a través de un cruce de los fallecimientos inscritos en el registro civil durante las 24 horas previas. Hay que decir que este sistema tampoco, como el actual, no permite identificar a aquellas personas que han fallecido el día anterior, sino que estamos hablando de las personas que fueron registradas en el registro civil en las 24 horas previas. Con la base de datos nacional de los resultados del laboratorio COVID-19. Mediante un proceso que fue automatizado, se les seleccionaban aquellos certificados de defunción que incluían la palabra COVID-19 como una causa directa o como una causa indirecta de muerte y que contaban con un examen confirmatorio COVID positivo, una PCR positiva, como sabemos, es el examen que nos permite identificar las personas COVID positivo, excluyéndose aquellas muertes por causas externas, por ejemplo, un trauma. Infarto al miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolismo pulmonar. Estos fallecimientos con confirmación de laboratorio se informaron diariamente según región de inscripción y fecha de defunción. Si bien este sistema de reporte diario de fallecidos logró informar acerca de tendencias generales, tampoco fue capaz de capturar la totalidad de fallecidos debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio y no podía capturar adecuadamente los fallecidos debido a COVID-19 que no contaban con una confirmación de laboratorio. El tercer reporte, que es el reporte definitivo con el que contamos actualmente debido a COVID-19, de julio a la fecha, a partir del 18 de junio se incluyó un reporte semanal que consideraba la totalidad de fallecidos a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio. Esto se logra usando múltiples fuentes de información procesadas por un equipo de profesionales del Departamento de Estadística e Información de Salud y del Ministerio de Salud, siguiendo los procesos habituales y estandarizados que se usa para los registros de estadísticas vitales descritos anteriormente. Finalmente, desde el 15 de julio, el DEIS comenzó a entregar un reporte diario de fallecidos debido a COVID-19, el cual definitivamente reemplaza a los sistemas anteriores, convirtiéndose en la única fuente de información de estadísticas vitales de fallecidos debido a COVID-19 en Chile hasta la fecha. La información pública diariamente incluye la totalidad de fallecidos debido a COVID-19 con confirmación de laboratorio y 2 veces a la semana se incluye la totalidad de fallecidos con y sin confirmación de laboratorio como parte del informe epidemiológico que se genera semanalmente, 2 veces por semana, por el Departamento de Epidemiología de la División de Planificación Sanitaria de esta Subsecretaría de Salud. Si bien este sistema que contamos actualmente de reportería es ampliamente superior a los anteriores y cuenta con sólidos respaldos técnicos, no estaba en condiciones de entregar esta información con frecuencia diaria durante la etapa inicial de la pandemia, ya que sus procesos habituales contemplaban periodos más largos de análisis para poder informar diariamente. A modo de ejemplo, recién a finales de mayo del año 2020, es decir, a finales había comenzado la pandemia en marzo, abril, a finales de mayo, casi 3 meses después de iniciar el primer caso en nuestro país, la base de datos de fallecidos inscritos por el registro civil y de identificación se transfería con una frecuencia semanal, lo que redundaba en un atraso importante en la asignación de la causa de muerte por parte del DEIS. Desde principios de junio de este año, esta data se comenzó a transferir en forma diaria,
lo que sumado a una gran capacidad técnica del DEIS, permitió que luego de 3 semanas de trabajo, el DEIS pudiera generar un reporte semanal de fallecidos y luego de 6 semanas fuera capaz de informar diariamente las estadísticas vitales de fallecidos a COVID-19. En resumen, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Salud Pública han realizado grandes esfuerzos para poder registrar e informar de manera completa, oportuna, el impacto de COVID-19 en la mortalidad. Estos esfuerzos culminaron con un sistema de reportería que es robusto, preciso, que sigue los estándares internacionales y entrega información detallada y oportuna. Quiero mostrarle uno de los gráficos que se publican en el reporte semanal por parte del Departamento de Epidemiología en relación a la evolución de los fallecidos en nuestro país, más allá de todas las otras informaciones que entrega el reporte. Para poder ver que la evolución de la información ha ido enriqueciéndose, recién el 7 de junio la Organización Mundial de la Salud sacó esta nota donde dice que las personas con COVID-19 pueden morir debido a otras afecciones, como infarto del miocardio. Tales casos no son muertes debidas al COVID y no deben certificarse como tales. Esto para dar a mostrar que la evolución de la información, también de la Organización Mundial de la Salud, fue enriqueciéndose en la medida que tuvimos más conocimiento de esta pandemia. El Consejo Asesor, el día 12 de junio, dentro de todas las otras recomendaciones que nos ha dado el Consejo Asesor, nos sacó este informe que me parece muy relevante. La Organización Mundial de la Salud, en su documento sobre estrategias de vigilancia para COVID-19, sugiere vigilar las difusiones usando sistemas complementarios. Uno de ellos, la notificación basada en los hospitales, donde se reportan las difusiones de pacientes con diagnóstico de COVID-19 las 24 horas ocurridas. Esta notificación idealmente puede ser complementada con notificaciones de deceso que ocurren en la comunidad o en otros centros centinela, hogares de ancianos u otros, en forma diaria o al menos semanal. Adicionalmente, el Consejo Asesor recomienda vigilar la mortalidad basada en los sistemas estadísticas vitales usando los certificados médicos de defunción. También el Consejo Asesor, dentro de sus recomendaciones, dice lo siguiente: la importancia de reportar semanalmente en el informe epidemiológico las estadísticas actualizadas de funciones causadas por COVID-19 resultante del proceso de codificación del DEIS, incluyendo tanto las defunciones con virus identificado, es decir, que fuera confirmado por una PCR, como con virus no identificado, es decir, probable. Esta información nos hizo llegar el 12 de junio. Desagregar estas cifras, a lo menos por sexo, grupo de edad y lugar de residencia, como región o comuna. Y nos sugiere que en el reporte diario que informamos diariamente nosotros, se recomienda informar el resultado de la notificación de los decesos ocurridos en los centros hospitalarios las 24 horas previas, donde fallece la mayoría de los casos. Y esto habla en función de la dificultad que existe de poder tener un reporte diario de las muertes fallecidas las 24 horas anteriores de los distintos lugares. Explicar que lo que se reporta es un subconjunto del total de defunciones, pero ello permite establecer una tendencia confiable hacia dónde va la pandemia. Se recomienda reconstruir esa tendencia desde el inicio de la pandemia, enfatizar que esta estadística es informada por región de ocurrencia de la muerte, mientras el certificado médico de función es por residencia de las personas fallecidas. Y recalcar que el registro completo de funciones se dará a conocer una vez por semana en el reporte epidemiológico por residencia, fallecidos
incluyendo los casos confirmados y probables, como es el reporte que estamos entregando hoy día, que es un reporte robusto, sólido y con información de calidad. Ustedes saben que el resumen, aquí es para mostrar que tuvimos, con respecto al resumen de la Auditoría General de la República, que nos solicitó hacer una respuesta ante algunas dudas que ellos tenían con respecto a las cifras, y aquí, el informe de la Contraloría nos comprueba, ¿cierto?, que se subsanan las observaciones de los numerales 4 y 5 sobre eventual origen de diferencias en el reporte de fallecidos del 10 de junio y sobre los criterios para la clasificación de defunciones producto de COVID-19. El informe de la Contraloría es público, por lo tanto ustedes pueden acceder a las conclusiones que obtuvo la Contraloría en ese momento. Y finalmente decir que con respecto a esta pandemia y a la evolución de la pandemia, nosotros a 7 meses de iniciar la pandemia podemos decir que contamos con un sistema de información que es robusto, que es sólido, que es confiable, que nos ha permitido ir mirando cómo va evolucionando. Hemos visto que muchos países han debido rectificar la situación en función de lo que han visto. Lo hizo Francia, ahí está lo hizo también España, China en su momento cuando partió también tuvo que rectificar, y bueno, ya hasta hace pocos días atrás Buenos Aires, no fue todo el país, no fue Argentina, fue Buenos Aires, tuvo que rectificar sus datos sobre COVID-19 debido a la información que ellos habían recopilado. Esto para mostrar y para dar que esto es una situación, una pandemia que nos ha azotado al mundo entero, que hemos ido aprendiendo muchísimo en poco tiempo, que este es un trabajo, y yo quiero acá decir que es un trabajo, la evolución de la información que hemos ido teniendo es un trabajo conjunto que se ha podido hacer Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, también la academia ha tenido un rol muy importante por los convenios que hemos hecho con las distintas universidades para poder contar con información más sólida en respecto a la toma de medidas, y también, por supuesto, otros órganos del Estado que han tenido un rol fundamental. Y aquí también esto ha sido debido a muchos actores que tienen que estar en este proceso. Estamos hablando que lo primero que tiene que ocurrir es que el médico notifique y el médico haga el certificado de función en un periodo en que los profesionales de salud estaban atendiendo y tremendamente estresados. Las familias de las personas fallecidas que tenían que, ¿no es cierto?, certificar esto, llevar al registro civil, situación que a veces era bastante compleja porque habían comunas que estaban en cuarentena y eso también dificultaba la inscripción en el registro civil. Y por supuesto que un sistema de vigilancia sólido del Departamento de Estadística, también del Departamento de Epidemiología, que ha permitido hoy día contar con información robusta en cuanto a la pandemia. Hay que decir que nosotros tenemos cerca de 4 millones de notificaciones, no teníamos un sistema para poder dar respuesta a esa cantidad de notificaciones que hemos tenido. Sin embargo, estos sistemas, tanto el sistema de epidemiología como el Departamento de Estadística, hoy día cuenta con un sistema mucho más robusto, que la información que entregamos diariamente permite ser cada vez más sólida, confiable y de calidad. Eso sería, señora Presidenta, mi presentación. Muchas gracias, subsecretaria. Yo quiero ofrecerle la palabra a los distintos diputados que están presentes ahora. Le doy la bienvenida a doña Maya, a don Cosme. Yo ya estoy en el Congreso, así que ofrezco la palabra a los distintos diputados. No alcanzo a ver la manito, permítanme. Aquí. Si me puede ayudar un poquito, secretario, estoy entrando a la oficina. Sí, correcto. 311, ¿eh? Sí. Sí. Todavía no hay ningún señor diputado que esté pidiendo la palabra. Doña Maya Fernández. Doña Maya Fernández. Adelante, doña Maya. Hola, muy buenas tardes, saludarlos a todos y a todas. Algunos no los había visto hacía tiempo, así que los muchos de los por acá.
saludar a la subsecretaria. Tengo pregunta a propósito de lo que usted dijo de Contraloría. Nosotros recibimos al Contralor la semana pasada y el Contralor nos dijo que había una diferencia bastante sustanciosa de casos, en número, desgraciadamente, de personas fallecidas, tal como dijimos esa semana, de mucha diferencia, y que eso se corrige, son más de 30.000 casos, se corrige, igual que una diferencia en el número, aquí uno es muy cuidadoso a la hora de hablar, porque como decimos son personas que han fallecido, lo cual es muy lamentable, y cuesta mucho hablar en forma numérica, pero en los datos hay que una diferencia. Entonces, primero es por qué ocurre esa diferencia que finalmente Contraloría, que es lo que ayer expuso la semana pasada. Pregunta número 1, ¿se sabe la distribución por comuna de esos 30.000 casos? Personas, disculpen. Y si esto hubiera afectado la toma de decisión respecto a las cuarentenas de algunas comunas, dado que los alcaldes y alcaldesas venían solicitando hacía tiempo que en algunas comunas se debería haber tenido cuarentena más anterior. ¿Y por qué aún queda una diferencia entre lo que plantea Contraloría y que son cerca de 4.000 casos y con el Ministerio de Salud? Eso me interesaría saberlo, partiendo por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Maya Fernández. Ya estamos acá en la sala, gracias a la vida. Bueno, yo también tengo alguna consulta más. Alguien levantó la mano, no veo ninguna palabra pedida, acá tampoco. Yo voy a hacer mis preguntas. Querida subsecretaria, el Consejo Asesor COVID solicitó el 12 de junio que se utilizara una sola cifra para contar fallecidos. ¿Por qué cree usted que esta decisión se adoptó recién el 16 de julio? O sea, más de un mes después. Luego, mi segunda pregunta es: ¿en qué instancia y quién tomó la decisión de cuál cifra publicar en el reporte diario y qué cifra enviar a la OMS? Esa es mi segunda pregunta. Y tengo una pregunta: ¿cómo y quién definía en la última instancia la metodología de conteo de fallecidos que está comunicando a la población en el reporte diario, en la época del ex ministro Mañalich y hoy con el ministro París? Esas son mis preguntas por el momento. Para no saturar de preguntas a la subsecretaria, para que nos conteste esa mientras tanto. Subsecretaria, tiene la palabra. Sí. Señora Presidenta, voy a dejar, está conmigo, como dije yo, el doctor Rafael Arauz, quien va a contestar algunas de estas preguntas que tienen una respuesta más técnica. Allí conmigo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Rafael Arauz, soy el jefe de epidemiología del Ministerio. En relación con la primera pregunta acerca de las diferencias con la Contraloría, creo que es súper importante, bueno, y aquí es bien fácil confundir los conceptos. Una cosa son los casos, ¿cierto? Casos de personas enfermas vivas que puedan ser confirmadas o probables, es decir, que tienen un test positivo o negativo y tienen probabilidad de mayor o menor de tener la enfermedad, versus lo que son los fallecidos. Efectivamente cuesta hablar de números, pero los fallecidos confirmados o probables, es decir, son términos distintos. Actualmente no existe ninguna diferencia entre lo que plantea la Contraloría y lo que se publica en forma diaria y en forma bisemanal por el Ministerio de Salud a través de los distintos informes. Lo que sucede es que hay dos categorías de fallecidos que sugiere considerar la OMS. Los fallecidos que se llaman U071, que son aquellas personas que fallecen de COVID y tienen un examen que confirma el fallecimiento, y la categoría U072, que son aquellas personas que fallecen de COVID, pero que no tienen una confirmación de laboratorio. Es decir, que el certificado médico de función dice COVID, ya sea porque clínicamente parecía eso, el escáner decía que sugería un COVID, etc. Entonces al médico le pareció que era un COVID, pero no tiene una PCR.
Esas son las dos categorías que existen, y en Chile ustedes pueden informarse en forma detallada, con desagregación por sexo, edad, comuna, región, etcétera, 2 veces a la semana en los informes epidemiológicos que se publican hace ya bastante tiempo, ¿cierto?, por parte del Departamento de Epidemiología y del DEIS en forma bisemanal, como les digo. Los martes es un resumen, y los sábados se informa un anexo de hecho separado que cuenta con toda la información que les acabo de mencionar. El informe público diario ¿ya? Solamente contiene la información en relación a los fallecidos U071, es decir, aquellos que cuentan con confirmación de laboratorio. ¿Por qué no incluyen todos? La razón más importante es que la categoría U072, es decir, los sospechosos o probables, es una categoría que puede variar en el tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que fallece de COVID y no tiene una PCR, que es el examen confirmatorio, ¿cierto?, y esa PCR aparece positiva 2 días después del fallecimiento, ese paciente va a cambiar de categoría de U072 a U071. Por lo tanto, informarlo diariamente es complejo porque tiene variabilidad. Por lo tanto, se informa 2 veces a la semana, que es una frecuencia más que suficiente para hacer estimaciones y modelar. En cambio, la categoría de casos confirmados, por así decir, si bien también puede variar, su variación es mínima. Por lo tanto, informarla en forma diaria no genera ningún tipo de artefacto. Por lo tanto, para resumir en relación con la primera pregunta, no hay diferencias con respecto a lo que la Contraloría sugiere, 0, y nos acercamos nos acercamos, y esto lo van a poder comprobar en 1 año y medio, cuando se cierre el año estadístico, nos vamos a acercar en forma notable al número definitivo de fallecidos debido a COVID. Eso. Presidenta, doña Maya Fernández está pidiendo la palabra. Doña Maya Fernández, ¿terminó? No ha terminado de responder. Maya, tiene la palabra si es que es por lo mismo. Sí, es por lo mismo. Disculpe, Presidenta, agradecer la palabra. No le escuché bien su nombre, pero agradecer las palabras. Tiene usted razón en términos de casos, tiene toda la razón en ese sentido de equivocación, pero sí, mi consulta iba a los casos, la diferencia con la Contraloría en junio, que son los 34.000 casos donde finalmente incorpora el Ministerio de Salud los 31.000 casos después, porque sí tiene que ver, y ahí me quedé pensando, por eso me preguntaba cómo afectaba esto a las medidas que se tomaban en las comunas y cómo podría afectar que más personas se contagiaran, y finalmente tiene que ver con todo lo que se estaba viendo, el tema. Entonces, yo entiendo que hoy no hay diferencia. Yo estoy preguntando de junio, cuando hubieron 34.000 casos de diferencia. ¿Por qué se produce eso? ¿Cómo afectó la toma de decisiones? Por ejemplo, poner en cuarentena las distintas comunas, dado que los alcaldes a veces lo venían diciendo. No estoy hablando de hoy, me interesa saber lo que pasó ahí en junio. Gracias. Sí, bueno, eso es otro tema, ¿cierto? La respuesta con respecto a fallecidos es la que les acabo de mencionar. La respuesta en relación a cómo se contean los casos, yo les quiero comentar que lo que hace el Departamento de Epidemiología, que es lo que se informa, ¿cierto?, es una vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, las decisiones clínicas que se toman no dependen de nosotros. La vigilancia siempre tiene criterios, y uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con los criterios, y en la medida que uno va aprendiendo la enfermedad, uno va ajustando los criterios en base a lo que considera más oportuno. Cuando se hizo el ajuste de 31.000 casos, que por lo demás no se hizo como respuesta a la Contraloría, es algo que se venía discutiendo de antes en epidemiología, se hizo porque se revisaron los criterios con los cuales se contaban los fallecidos, y se incluyeron, los casos, y se incluyeron a todos aquellos que, si bien no estaban en nuestra plataforma informática, porque no habían sido notificados por los médicos tratantes, contaban con un examen positivo, y nos parecía relevante incluirlos en el informe. Como nosotros, de nuevo, todo lo que hacemos es vigilancia, por lo tanto, si alguien tiene un examen positivo y tiene un médico tratante, ese médico tratante debe indicar las medidas que corresponden para el manejo clínico del paciente. Por lo tanto, especular acerca de cómo pudo haber impactado
ese número de 31.000 es algo que no podemos hacer porque es una especulación. Ahora, en relación al Consejo Asesor, del cual, bueno, yo soy parte, el Consejo Asesor plantea, ¿cierto?, da sus opiniones y sus consejos, que son revisados, por supuesto, según su mérito, y se van tomando en cuenta en la medida que parece razonable, ¿cierto? El Consejo Asesor recomendó en junio, ¿cuál era la pregunta? Porque no todos los el Consejo Asesor de los hospitalizados. Solamente contabilizar los hospitalizados. ¿Hospitalizados de qué? Fallecidos. El Consejo Asesor lo que sugería era que, de alguna manera, para implementar un sistema provisional, asumiendo que iba a tener definitivamente problemas, ¿cierto? Cualquier sistema provisional de informe diario de fallecidos de cualquier patología, no solamente de COVID, si uno quisiera informar diariamente infartos o lo que sea, es muy complejo porque depende, ¿cierto?, de la acción de los médicos, de los centros hospitalarios que entreguen la información correcta. Entonces el Consejo Asesor lo que dijo es, simplifiquemos esto, quedémonos solamente con los fallecidos hospitalarios y de esa manera vamos a tener un reporte quizás en tiempo real y más sencillo. Bueno, eso fue lo que intentó hacer inicialmente el ministro Mañalich, con el resultado que todos ustedes conocen, que no fue capaz de capturar la totalidad de los fallecidos porque, bueno, el colapso natural o el estrés de los sistemas hospitalarios, los médicos estaban con mucho trabajo, se producían tarde las notificaciones, a nivel central llegaban tarde la información, por lo tanto, parecía ser un sistema que no iba a tener un futuro muy promisorio, a diferencia de lo que fue la migración al Departamento de Estadística, que no dependía de la voluntad de nadie, sino que de la información que le entregaba el Registro Civil, y es lo que finalmente prevaleció y usamos al día de hoy. Lo de la OMS, ¿qué no se envía? A la OMS quiero ser súper claro que nunca se ha enviado información distinta. Hay un reportaje de CIPER, donde dice que a la OMS se le informaba acerca de los fallecidos probables, que no sé por qué se interpretó de esa manera, porque la verdad es que jamás se ha enviado otra información que no sea la que está disponible públicamente para todo el país. Es decir, a la OMS se le informan los fallecidos confirmados de acuerdo a los reportes oficiales del Ministerio de Salud, y esa información que ustedes pueden buscar en los registros y en las publicaciones de la OMS. Así que yo les pediría que eso quede grabado y que quede escrito, porque nunca se ha informado otra información que la que está disponible en Chile, y eso ha sido desde el inicio de la pandemia. Se agradece la respuesta y por supuesto que queda todo en acta a la persona que está hablando, porque como no le veo la cara, no sé quién es. Rafael Arauz. Rafael Arauz. El doctor Rafael Perfecto. Arauz. Doctor Arauz. Gusto de saludarlo. Gusto de saludar, sí, perfectamente sabemos quién es, no podía identificarlo. Ha sido una locura para mí llegar a esta comisión hoy día. A ver, el señor Cosme Mellado tiene una pregunta y luego Karin Luc. Don Cosme Mellado. Gracias, Presidenta. Presidenta, después de escuchar la exposición de la subsecretaria y también del doctor Arauz, igual quedan en el ambiente una sensación como que la información no es la que la ciudadanía espera con respecto a una serie de situaciones que tienen que ver especialmente con lo que el mismo señor Contralor General nos explicó el otro día, con respecto a lo que sucedió específicamente el 9 de julio. El 9 de julio hay un antes y un después. Del 9 de julio en adelante aparece una cifra mucho mayor que la que está informando el MinSal. Y eso está establecido. Entonces uno dice, ¿qué explicación hay entre la diferencia que hay desde el antes del 9 de julio y post 9 de julio? Y lo otro, Presidenta, por su intermedio, hoy día el recuento del DEIS, ¿es el mismo que se emite a la OMS? Esa es la gran duda entonces que queda después de lo anterior. Espero, Presidenta, que ojalá me puedan contestar esas consultas que fueron las que el otro día no quedaron muy claras y creemos que es importante que las conteste la Subsecretaría de Salud. Gracias, Presidenta. Gracias, don Cosme. Yo creo que sería bueno que acumulemos un par de preguntas. Tiene la palabra doña Karin Luc y después doña Maya Fernández. Diputada, Gracias. tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero agradecer a los invitados, tanto a la subsecretaria como al doctor. Quisiera saber, ¿en qué países han sido capaces de tener un registro diario, un registro de calidad, digamos, de los reportes diarios? ¿Ya? ¿El DEIS hubiese podido en marzo dar la información diaria?
Y otra cosa, es cierto que a marzo del 2018 el DEIS tenía un registro de casos por enfermedades con una demora de 2 años. Es decir, el año 2018, recién veíamos lo que pasaba, lo que había pasado el año 2016. Y si se tuvo que realizar ajustes a las metodologías respecto para ¿qué tuvo que realizar? Ajustes a las metodologías respecto para poder enfrentar esta pandemia. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra doña Maya Fernández. Primero agradecer al doctor por su palabra, pero igual me queda la duda. Yo entiendo, usted es epidemiólogo, yo no, soy veterinaria, pero 31.000 casos, usted dice no se puede especular, pero 31.000 casos es harto. Todos sabemos lo que es una cifra, por tanto, decir que no se puede especular igual es complejo. Es decir, por tanto, uno podría incluso reconocer que se pueden tomar medidas en algunas comunas, pero decir que no se puede especular es como no dar respuesta, lamentablemente. Es decir, yo soy bióloga veterinaria, si uno sabe la cantidad de casos, lo que representa. En segundo lugar, me llamó la atención una frase que usted dijo, que no depende de una persona, sino del registro civil, de la voluntad de una persona. ¿De qué voluntad de qué persona me está hablando usted? Porque me dejó, como que fue una frase que pasó así rápido, pero me llama la atención cuando usted dice que no depende de la voluntad de una persona, sino del registro civil. Acordemos que la periodista, la Alejandra Amato, fue muy rápidamente crítica respecto a esto y siempre le cayó una bandanada de críticas sobre ella cuando yo creo que tenía razón respecto a lo que decía el registro civil. Pero más me interesa lo que usted dijo, porque usted decía que no depende de la voluntad de una persona, sino, entonces me gustaría que eso usted lo aclarara bien, por favor. Voy a partir de atrás para adelante, más fácil. Sí, pero antes yo le doy la palabra, estimado doctor, y por supuesto también están mis interrogantes. Mire, en la visita que tuvimos o la invitación que nos aceptó el Contralor de la República decía en su exposición que que me corrijan si estoy equivocada, que la subsecretaría de DASA efectivamente llevaba un conteo propio. La subsecretaría de Salud, mediante el oficio ordinario B1-320, 3.220, el 7 de agosto del 2020, le indica con el criterio utilizado para contabilizar fallecidos al 9 de junio del 2020, considerada como condición indispensable que en la glosa de certificación de defunción indicara expresamente el término COVID-19 como causa de muerte y además contar el resultado de PCR positivo. Entonces, por ahí va mi pregunta. La pregunta es, ¿utilizó el criterio de la OMS o el del DEIS? Esa es una de las preguntas. Y lo otro es, ¿qué criterio utilizó para definir, según consta en el oficio por usted elaborado, que los criterios para contar los fallecimientos por COVID debían contar con ese PCR positivo y que el certificado de función indicara expresamente COVID-19 y no coronavirus? Esas son mis preguntas por ahora, estimada subsecretaria. Tiene la palabra. Ok, bueno, el sistema que usted comenta, Presidenta, es un sistema que se implementó a la espera de que el DEIS estuviera en condiciones de hacer la información pública diaria. Así que ahí aprovecho de responder también la primera pregunta en relación a si el DEIS en marzo estaba preparado. No, no estaba preparado. Ese sistema se creó como un puente, ¿cierto?, para poder llegar a tener una reportería que solamente fuera informada por el DEIS. ¿En qué consistía ese sistema? Ese sistema de alguna forma imitaba lo que hacía el DEIS. El DEIS, ¿cierto?, toma los certificados médicos de defunción, toma las listas que le envía al registro civil y a partir de ahí hace todo un proceso de codificación y de asignación de la causa básica de muerte. Por lo tanto, nosotros recibíamos la información del registro civil del total de fallecidos en Chile y mediante un algoritmo buscábamos todos aquellos sujetos que habían fallecido de coronavirus. Por lo tanto, no se incluía solamente COVID-19, podría decir coronavirus, COVID, COVID-19, COV-19, todas las combinaciones que ustedes pueden pensar se incluían en este algoritmo, cosa que el computador en un sistema, en un formato replicable y auditable, de hecho está el código que no se tocó desde el inicio, desde que se diseñó, detectaba de todos los fallecidos nuevos cuáles tenían en su certificado, en su inscripción del registro civil, la palabra o alguna palabra, algún término que se relacionase con COVID, ¿okay?, con coronavirus, con SARS, lo que sea.
Una vez que se seleccionaba ese universo de personas, se cruzaba con la base de datos de laboratorio, es decir, de PCR, para identificar a los pacientes que yo les dije que son los U071, es decir, fallecidos confirmados por coronavirus, que es de hecho la recomendación de la OMS. La OMS además sugiere que los países pudiesen, ojalá, porque no siempre se puede, informar a aquellos fallecidos que no tienen confirmación de laboratorio, es decir, los U072. Nuestro sistema, Puente, no era capaz de encontrar en forma segura ese universo de pacientes. Por lo tanto, era una de las razones por las cuales nosotros desde el principio, y eso ustedes pueden verlo en mis vocerías, dijimos que queríamos migrar a una reportería basada en la información que tenía el DEIS. Por eso, cuando el DEIS se hace cargo de la reportería de fallecidos, la gran diferencia en el número de fallecidos que informamos ese día fue porque se incluyeron aquellos fallecidos que no tenían confirmación de laboratorio, que nosotros con nuestro sistema, comillas, Puente, no éramos capaces de capturar, siendo que estábamos conscientes de ese déficit. Por lo tanto, acá lo que nosotros hicimos fue un camino de ir desde una reportería basada en las voluntades, y ahí comento esa pregunta, no lo dije a la rápida, sino que es así. ¿Por qué? Porque cualquier reportería que dependa de que una persona, un hospital, quien sea, reporte ya sea por correo, por mail, depende de que esa persona haya tenido el tiempo, la capacidad y la voluntad de hacerlo. Entonces, en un sistema como el chileno, donde los doctores estaban absolutamente colapsados de trabajo, muchas veces les faltaba el tiempo para sentarse en el computador, mandar el informe, lo mandaban 2 o 3 días después, nos llegaba tarde el certificado de función, etc. Entonces, el registro civil, a lo que yo no depende de una voluntad, porque ellos tienen un sistema de trabajar, ¿cierto? Inscriben todos los fallecimientos y en forma semanal, históricamente, mandaban los fallecimientos de la semana anterior, y eso logramos que fuera diario. Y actualmente lo que hace el registro civil es que diariamente envía la base de datos de los nuevos fallecidos inscritos, y eso permite que el DEIS haga su proceso de codificación con una frecuencia mucho más, más corta, no sé cómo decirlo, más rápido que lo que históricamente había hecho. Por lo tanto, creo que ahí más o menos englobo la mayoría de las respuestas. No sé si... Claro, lo del 9 de julio es lo que les digo, es que ahí es donde se produce el ajuste a la información que nos proveía el DEIS, que es fundamentalmente el aporte que hacen los fallecidos sin confirmación de laboratorio. Es decir, aquellos que son los U072. Y con respecto a la información que se le entrega a la OMS, igual que como lo hacen la gran mayoría de los países que tienen gran capacidad diagnóstica, como Chile, se informa y se ha informado históricamente a aquellos fallecidos con confirmación de laboratorio. Y eso es lo que se le informa actualmente a la OMS, y la OMS está muy conforme con eso y no tenemos ningún tipo de discusión con ellos. ¿Qué países han podido hacer? Muchas gracias. Sí. Lo de los países. Yo quisiera insistir un poco, no sé si soy un poco cabeza dura o efectivamente necesito más claridad, porque si la OMS recomienda considerar los probables y los confirmados, por ejemplo, si un contagio muere por neumonía, según la OMS, debe ser considerado por COVID. Mi pregunta es la siguiente. La subsecretaria instruyó contar todo solo a los que tenían certificado que dijera COVID y no a los que dijera, por ejemplo, neumonía. Vuelvo a insistir, coronavirus u otro término utilizado que pueda ser asociado al COVID-19. ¿Por qué lo digo? Porque la OMS dice que hay que considerarlos a todos. Esa es mi pregunta. Más allá de que usted me diga que efectivamente la OMS está muy satisfecha, si hay una recomendación de la OMS, ¿se instruye otra? ¿No se toma en cuenta? Esa es mi pregunta. No, Presidenta, nosotros informamos absolutamente todos los fallecidos que tienen algún tipo de sospecha de coronavirus. Es decir, si alguien, de hecho, incluso si alguien muere y en el certificado de función no dice nada relacionado con enfermedad respiratoria, pero aparece una PCR positiva, o en la revisión que hace el DEIS, que va a muchas otras fuentes, que a todo esto son la forma que la OMS dice que hay que hacer la codificación de muerte. O sea, el DEIS no tiene ningún tipo de procedimiento distinto al que es el estándar internacional. Todos esos fallecidos, el DEIS los incluye, por lo tanto la categoría confirmados son aquellos que dicen el certificado de función algo que lo ligue con coronavirus y tienen un examen confirmatorio, y la categoría sospechoso es mucho más amplia, alguien que incluso puede haber muerto con diagnóstico de influenza en un periodo en que sabemos que no había influenza en Chile, también va a ser catalogado como una muerte debido a COVID bajo la categoría de un fallecido sospechoso.
Ahora, si son confirmados o son sospechosos, son todos fallecidos debido a COVID. Ahora, para efectos de cálculo y de estimaciones y de comparaciones internacionales, lo que habitualmente se hace es que se comparan los fallecidos que tienen confirmación de laboratorio, porque si no es muy difícil hacer las comparaciones. Entonces, la OMS y la gran mayoría de los países le reportan a la OMS solo aquellos fallecidos que son los U07.1. Uno puede reportar los dos y está bien. Ahora, lo importante es que para la población chilena se informe todo, y nosotros informamos tanto los fallecidos probables como sospechosos en gran detalle, 2 veces a la semana, y todos los días se informan los fallecidos confirmados. Le agradezco la respuesta. Solamente me queda agregar algo antes de darle la palabra a don Cosme Mellado, que me pidió la palabra. Yo entiendo perfectamente que usted me describe lo que se está haciendo hoy, lo cual se aplaude y lo cual es bastante más claro. Pero yo me refiero a este oficio que nosotros recibimos el 7, o que pudimos revisar del día 7 de agosto del 2020, en el que se indica este criterio que yo ya no se lo voy a repetir. Si hay alguna diferencia entre cómo se contaba antes a cómo se cuenta ahora. Específicamente, recuerde que las incongruencias se dan en otra fecha que no es la actual. Las incongruencias dichas por la Contraloría General de la República. Anóteme esa pregunta para que me conteste después de la pregunta de don Cosme Mellado, que tiene la palabra, la está pidiendo. Gracias, Presidenta. Presidenta, después de escuchar la exposición y la respuesta, uno se queda con más dudas todavía. Porque entonces quiere decir que los datos arrojados por la fiscalización de la Contraloría no son precisos o reales entonces. Yo estoy contestando lo que comprendí de la pregunta. La exposición de la subsecretaria hace un resumen de lo que fue todo el periodo pandémico. Como ustedes pueden imaginarse, el DEIS no estaba en condiciones de hacer lo que hace ahora cuando comenzamos en marzo. Por lo tanto, partimos con un sistema, bueno, yo no estaba en ese tiempo, pero se comenzó con un sistema de reporte basado, ¿cierto?, en la información que se enviaban desde los centros de salud, cosa que se hace muchas veces, y eso es lo que se comunicaba públicamente. Ese informe, en la medida que aumentaron los fallecidos, no fue capaz de capturar la totalidad, ¿cierto?, de muertes que estaban ocurriendo debido a COVID, por lo tanto se buscaron mecanismos alternativos. El segundo mecanismo que se buscó fue este sistema puente, que se basaba en el registro civil, ¿cierto?, cruzando con los laboratorios, porque sabíamos que iba a ser un registro que se iba a acercar más a la totalidad de fallecidos, sabiendo que no íbamos a ser capaces de capturar la totalidad de fallecidos debido a COVID. Por lo tanto, siempre el norte fue llegar a una reportería que dependiera del DEIS, que sí era capaz de llegar a informar la totalidad de este universo de fallecidos. Por lo tanto, esto hay que verlo como una línea continua en que cae una auditoría de la Contraloría, pero que esa auditoría no, y toda la respuesta que yo les comento, no es reactiva a la Contraloría, sino que coincide con la opinión y con el plan que nosotros teníamos, que era migrar al DEIS, como ustedes lo pueden revisar en las vocerías que yo mismo hice en algún momento. Entonces, esto hay que mirarlo como una continuidad en un sistema que no se podía realizar al inicio. El DEIS, de hecho, comienza a fines de mayo a recibir la información del registro civil y recién ahí se pone a trabajar para ser capaces de tener primero una reportería semanal y después una reportería diaria de la información que ahora tenemos. Ahora, con respecto a cómo se construyen los sistemas, por supuesto que el primero era más precario que el que tenemos ahora, es evidente, o sea, esto es un proceso de aprendizaje. Pero yo les repito por otro lado, o sea, tenemos el primer fallecido a fines de marzo, estamos en principios de octubre, y este sistema robusto lo tenemos ya hace 2 meses instalado, o sea, en 4 o 5 meses de pandemia fuimos capaces de montar un sistema que ningún otro país en la región tiene. Entonces, es imposible que de un momento a otro uno vea, o al menos así lo veo yo, una capacidad así de robusta construida en un sistema que no estaba hecho para eso en ninguna parte del mundo. ¿Okay? Entonces, todo sistema que se instala para poder informar diariamente acerca de fallecidos es provisional, incluso el actual. Es decir, la verdad final nos la va a decir el DEIS 1 año y medio después. La gran diferencia es que el sistema actual que tenemos, sabemos que va a estar muy cerca del número final. El cambio, el sistema inicial probablemente iba a quedar muy lejos porque no tenía las capacidades para poder capturar la totalidad de fallecidos y caracterizarlo como se debe caracterizar. Por lo tanto, yo esto lo veo como un proceso
de mejora continua, en el cual llegamos ya hace 2 meses a un sistema que es capaz de informar la totalidad de los fallecidos debido a COVID, o casi la totalidad de fallecidos debido a COVID, porque nunca vamos a ser capaces de conocer la magnitud real. Sin embargo, si ustedes ven los gráficos de exceso de mortalidad, ustedes ven que la que se observa entre los meses de mayo y de agosto, porque en septiembre ya no hay exceso, se explica en gran parte por coronavirus y no por otras causas. Por lo tanto, eso nos dice técnicamente que estamos capturando la gran totalidad de los fallecidos debido a COVID. Espero haberle aclarado, diputado Mellado. Tiene la palabra doña Karin Luk, luego Maya Fernández, en ese orden. Diputada Karin Luk. Gracias, presidenta. De acuerdo a lo que dijo y lo que había contestado, por lo que yo tengo entendido, el DEIS al final no estaba preparado, o sea, esto es un sistema todo que al final se heredó y que venía heredado desde años atrás, no exclusivamente, digamos, este gobierno, sino que venía desde gobiernos anteriores. Y otra cosa, por lo que también usted dijo, el doctor, al final siempre se mantuvo los datos que propuso la OMS, por lo que yo tengo entendido, ¿cierto? Siempre se mantuvo ese criterio y el registro de acuerdo a lo que la OMS siempre propuso. ¿Es así? Siempre se informó a la OMS lo que nosotros teníamos para informar, es decir, nosotros nunca hicimos una doble reportería, es decir, a la OMS no se le informó más fallecidos que los que se informaban públicamente. Ahora, si ese informe que le mandábamos a la OMS era espectacularmente bueno al principio, por supuesto que no, porque dependía de la reportería que nosotros hacíamos acá. Entonces, probablemente el primer sistema de reportería le informó a la OMS un número que no es el óptimo, porque no era capaz de capturar la totalidad de fallecidos como lo hacemos ahora. Entonces, nosotros siempre hemos informado los fallecidos que tenemos. ¿Lo hacemos mejor ahora que antes? Sin duda. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a doña Maya, pero denme un segundito porque efectivamente la pregunta que hace la diputada Karin Luk es la que responde un poco el tema. Efectivamente, no se han entregado dos tipos de informes, eso nos queda muy claro. Pero es distinta la forma como se entregaban los primeros informes que como se están entregando ahora, de acuerdo a los diagnósticos que usted me señaló recién. Esa es mi pregunta, pero al mismo tiempo, yo quiero saber, señor secretario, don Roberto, si podríamos pedirles que nos manden el oficio, si es que está dentro de las facultades de esta presidenta, el oficio ordinario B1, número 3220 del 7 de agosto del 2020, por oficio a la Cámara de Diputados. ¿Puedo pedir eso? Puede pedir, exactamente. Bueno, ¿tengo el acuerdo de la comisión? ¿Sí? ¿Acordado? Entonces, pedimos ese oficio y le doy la palabra a doña Maya Fernández. ¿No se escucha? Doña como que prenda el micrófono. Estamos finalmente haciendo todas las preguntas al doctor y no a la subsecretaria. La subsecretaria también debería contestar algunas preguntas. Yo creo que eso es bueno, importante decirlo. Y yo insisto porque yo le había hecho al doctor Rafael, si no me equivoco, la consulta de los 31.000 casos que finalmente, pues ya sea por la Contraloría, por ustedes mismos, pero eso hubiera cambiado un poco en algunas tomas de decisiones respecto, porque no deja de ser 31.000 casos. Por tanto, las cuarentenas, por ejemplo, la toma de medidas, que yo creo que es un tema importante. Yo puedo entender que dado, pero decir que no se puede especular, igual son 31.000 casos. Desde el punto de vista, no es menor la cifra. Y segundo, cuando ya la periodista Alejandra Matus empieza muy tempranamente a decir que hay una diferencia entre el registro civil y lo que ocurría, porque una periodista, no la quiero desmerecer, pero ella sola, no contra ustedes el Ministerio de Salud, ella ya logra darse cuenta de esta diferencia y al Ministerio de Salud le costó más tiempo equiparar esas cifras, dado que ella ya estaba diciendo, recuerdo que en lugar de eso la atacaron mucho, no ustedes, pero en general recibió mucho respecto a eso, cuando en realidad se está viendo una diferencia. Entonces me gustaría saber qué pasó, qué hace que el Ministerio de Salud más tardíamente se dé cuenta o reacciona respecto a esta diferencia. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que es importante... Ministra, perdón. Déjeme darle la palabra. No es por hacer... No, para nada, todo lo contrario. Quiero saber si hay algún diputado más que quiera hacer alguna pregunta para que la subsecretaria pueda contestarnos ella. Y mi pregunta, para sumarle a esto,
Cuando ustedes dicen, y es solo para que se explayen, que el DEIS no estaba preparado, bueno, nadie estaba preparado para lo que le pasó al mundo, ¿no? Pero cuando dicen que no estaba preparado ya en la parte más técnica, si me pudieran un poco ampliar la respuesta, el por qué no estaba preparado, porque si tuvimos nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la comisión que está haciendo la acusación constitucional al exministro, donde efectivamente fue el DEIS quien se refirió a eso diciendo que ellos siempre estuvieron preparados. Entonces, me gustaría que se explayara un poco en eso, subsecretaria, tiene la palabra. Bueno, con respecto a la primera pregunta, de los 31.000 casos, es importante decir que estos 31.000 casos se reparten en todo el periodo pandémico. En relación a las medidas que usted está comentando, diputada, en relación a las cuarentenas, hoy día yo creo que vamos a tener que ver si las cuarentenas de verdad son una de las medidas más eficientes para contener la pandemia. Sabemos que medidas que se han tomado en otros países desde un inicio, pandemias, ¿no es cierto?, cuarentenas generalizadas en todo un país durante un periodo muy largo, finalmente han terminado produciendo impactos tremendamente negativos. Vemos hoy día en Europa los rebrotes, vemos en Argentina, por lo tanto las medidas implementadas en cada uno de los países vamos a tener que esperar la evolución que va tomando. Nosotros decidimos implementar medidas estratégicas. Estamos hablando de, nos focalizamos mucho en el aislamiento focalizado, es decir, que las personas que tuvieran COVID positivo pudieran ser trasladadas a residencias sanitarias, puedan tener un aislamiento efectivo de las personas COVID-19. Sí, evidentemente tuvimos que llegar a una medida extrema, como también lo ha declarado en los últimos días la Organización Mundial de la Salud, que las cuarentenas a la población es una medida extrema que tiene que tomarse como última medida porque tiene un impacto negativo en la población, sobre todo, como lo sabemos, en otras enfermedades que no están relacionadas con el COVID. Estamos hablando de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de salud mental, por lo tanto, hoy día lo que hemos visto, por ejemplo, en Europa, que están implementando cuarentenas muy focalizadas en aquellos lugares, pero tampoco vamos a saber si esas medidas son las más óptimas. También hemos visto nosotros, según los resultados que vamos viendo, que aquellas cuarentenas que son muy prolongadas, finalmente el impacto que tienen en la disminución del número de casos nuevos es cada vez menor. Por lo tanto, cuando es el momento más oportuno para implementar una medida tan extrema como la cuarentena, creemos que todavía no hay información suficiente para poder decir este es el momento más oportuno en función del número de casos. Este es un tema que nosotros hemos conversado largamente con el Consejo Asesor en función de las cuarentenas. Con respecto a eso, es una medida que el Consejo Asesor desde un principio nos planteó que no era una medida para ser tomada en un primer momento, porque sabemos que tiene un impacto poblacional. Por lo tanto, en relación a su pregunta, si nosotros hubiéramos adoptado otro tipo de medidas en relación a las cuarentenas o a estos 31.000 casos, yo creo que en este momento nosotros no tenemos esa respuesta, porque además estos 31.000 casos, como le digo, fueron en todo el periodo pandémico. Y acá una medida importante con respecto a esto. Estos son casos que se identificaron por los laboratorios, no estaban notificados en la plataforma que teníamos del Ministerio de Salud, que era Epivigila. Y para poder entender la situación de la pandemia y en función de lo que contábamos con el Ministerio de Salud, quiero decir que en la pandemia anterior, la notificación a nivel del Ministerio de Salud se hacía por mail y a través de papeles. Afortunadamente en el año 2019 el Departamento de Epidemiología implementó este sistema de Epivigila, es decir, de vigilancia epidemiológica a través de una plataforma que empezó a ser operativa en el 2019 y ya contamos con una plataforma más robusta a fines del año 2019. Por lo tanto, era una plataforma nueva que habíamos empezado, pero tampoco no era capaz de capturar todos los casos porque no tenía la Epivigila, no tenía los casos que no eran notificados. La plataforma Epivigila, lo que se ingresa ahí, lo que los médicos, los profesionales ingresan ahí, son aquellos casos que son notificados por los profesionales. Hoy día sabemos que ya más de un 90% de los casos COVID, de los casos
son notificados en la plataforma. Por lo tanto, hoy día ya tenemos más conocimiento, que es una plataforma mucho más robusta también de lo que teníamos al principio que no contamos. Por lo tanto, es importante entender que este es un proceso, tanto desde el punto de vista de las notificaciones que se están haciendo, de los registros que se están haciendo por parte de los fallecidos, que hemos ido implementando y fortaleciendo en la medida que hemos tenido más información y más conocimiento y más tecnología también para poder contar y darle a la comunidad la información oportuna y de calidad. Sí, muy corto con respecto a la pregunta de la diputada Fernández y el aporte que ha hecho la Alejandra Matu. Primero que yo valoro mucho toda su actividad, es siempre muy interesante leerla, es muy informada. Y en particular lo que hizo como aporte en esta pandemia fue poner en el tapete público, ¿cierto?, el tema del exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad es algo que sucede siempre en una pandemia, por lo tanto, predecir que va a haber exceso de mortalidad es como obvio. Entonces, no es algo que sorprenda. Siempre que hay una pandemia hay un exceso de mortalidad porque muere más gente de la que normalmente iba a morir ese año. Entonces, lo primero, ella simplemente dijo algo que normalmente sucede, ¿ya? En segundo lugar, ella planteó que había un exceso de mortalidad en marzo, cuando efectivamente no lo había. El exceso de mortalidad en Chile recién se empieza a ver a fines de mayo, como ustedes lo pueden revisar en todos los informes epidemiológicos que están con el anexo del DEIS, publicado ya hace más de 2 meses. Y ese exceso de mortalidad en Chile se explica en gran parte por coronavirus, a diferencia de otras partes donde, por ejemplo, donde básicamente no se sabe. O sea, si uno mira el gráfico, ¿cierto?, donde se ve el aumento de muertes, en Chile ese aumento de muertes está dado fundamentalmente por coronavirus, en otros lados no tienen idea qué es lo que está pasando. Puede ser que la gente esté falleciendo más por infarto, esté falleciendo por otras causas. Entonces, en Chile, nosotros comenzamos a observar el exceso de mortalidad recién a fines de mayo, y los datos sugieren que gran parte de ese exceso de mortalidad está explicado por coronavirus, y eso tiene sentido, porque si miramos la trayectoria del exceso de mortalidad, desaparece en septiembre. Por lo tanto, en la medida que bajan los casos de coronavirus, bajan las muertes relacionadas al coronavirus, se acaba el exceso de mortalidad. Dicho eso, es muy probable que tengamos una segunda oleada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, durante todo este periodo, efectivamente, toda la atención de salud se impacta, y es posible que veamos, no sé, problemas relacionados con menos controles de hipertensión arterial, etc. Entonces, hay que ver qué va a pasar con el exceso de mortalidad en el tiempo, pero aparentemente la mortalidad y el exceso de mortalidad que tuvimos entre mayo y agosto se debió casi exclusivamente al coronavirus, y eso es algo que ya está más o menos claro. Eso, no sé si queda claro. Muchas gracias. Yo quisiera, a propósito de la visita que tuvimos, primero abro la palabra a los diputados, quien quiera hacer una pregunta. Acabo de ver que está, bueno, no acabo de ver hace un rato al querido diputado Miguel Crispi, que ya está con nosotros, a quien siempre se le agradece su presencia con sus preguntas. Pero mire, tuvimos de invitado al Contralor de la República, y una de las noticias que llamó la atención harto a esta comisión investigadora, especial investigadora, fue esta misma presentación y la incongruencia que detectó el Contralor en el número de muertes por COVID. Y perdone que sea majadera en esta pregunta, los informes presentados en los reportes diarios del 10 de junio y del 23 de julio, detectando una diferencia el día 10 de junio de 2.200 decesos entre las estadísticas informadas por el MinSal y las cifras del DEIS. Créame que cuando hablamos de un número, 2.200, estamos hablando de chilenos y chilenas fallecidas, no de un número porque suena muy frío, y este es un tema muy sensible para quienes perdieron parientes, para quienes han lamentado, y como yo personalmente he lamentado mucho la gente que ha fallecido en mi país. Por supuesto que esta diferencia entre el MinSal y las cifras del DEIS fue una situación que se ha visto ajustada a la recomendación de la Contraloría. Hemos visto cómo se ha mejorado y no vamos a dejar de reconocer eso. Pero ¿a qué se debió esa diferencia en el número de fallecidos reportados en aquella vez? Y tengo que hacer esta pregunta porque es fundamental la respuesta que ustedes me den para el avance del informe que vamos a presentar en esta comisión investigadora. Tiene la palabra, la pregunta es directamente para la subsecretaria Daza.
Son dos sistemas, uno no está habilitado. La pregunta no es para el diputado Mesa, es para la subsecretaria, con todo el cariño inmenso, inconmensurable que le tengo al diputado Fernando Mesa. Active su micrófono, subsecretaria. Y mientras activa el micrófono, doña Maya Fernández quiere hacer otra pregunta y así acumulamos las preguntas para ahorrar el tiempo, ¿sí? No, tengo una duda, y agradecer a su secretaria, pero me dejó pensando en su exposición, cuando me plantea que puede ser, me parece bien el estudio a propósito de la viabilidad y lo que significó las cuarentenas, y que a lo mejor existiría información o dados los acontecimientos que no son necesarias o que no fueron las mejores medidas, pero es medio contradictorio con que hoy incluso una comuna vuelve a cuarentena y todavía tenemos comunas en cuarentena. Entonces, eso puede generar confusión. Son las cuarentenas, porque hoy vemos que es la medida que se toma en Chile. Usted pone en duda si fueron medidas asertivas o las que se debieron haber tomado, dado lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Se me genera una contradicción, porque hoy volvemos a una comuna. Entonces, se produce ahí una contradicción, porque si existe esta posibilidad, siguen siendo las cuarentenas, o qué hace que se mantengan las comunas en cuarentena, a propósito de Valparaíso y otras. Me bajó duda a raíz de su respuesta, eso, y cuando usted decía que el Consejo Asesor inicialmente había opinado que no era necesario tomar las cuarentenas, eso ahí participa el Colegio Médico también fue la opinión del Colegio Médico, y mi consulta. Gracias, diputada. ¿Tiene don Miguel Crispi? No. ¿Tiene alguien más pidió la palabra? Estoy mirando Tiene la palabra la subsecretaria. Bueno, yo creo que es muy importante decir que con respecto al número de fallecidos, ¿cierto? No hay una reacción de causalidad, es decir, estas personas fueron atendidas en el sistema de salud, y eso es muy relevante, y la función del Ministerio de Salud es una función de vigilancia. Y es por eso que en la medida que nosotros empezamos a ver que los sistemas que fuimos implementando, fuimos perfeccionándolo con la información que teníamos en su momento, nos permitió tener información más relevante. Así, en el segundo sistema, el sistema intermedio, para poder tener información diaria, porque aquí es muy relevante decir que nosotros deberíamos encontrar el mejor sistema para poder darle a la población la información todos los días. Sabíamos que esta información probablemente no iba a ser 100%, pero nos permitía identificar una tendencia en función de la evolución de la pandemia. Y por eso este sistema, donde se reportaban las muertes registradas en el registro civil, es decir, todos aquellos certificados de función que contaban COVID, coronavirus, que tuvieran la palabra, y ni siquiera como causa, sino que asociadas, que en alguna parte del certificado de función dijera COVID o coronavirus o COVID-19, eso se verificaba con una PCR positiva y eso se informaba. ¿Sabíamos que no era perfecto? Sí. ¿Podíamos tener en ese momento la información por parte del DEIS? No. Por lo tanto, se había comenzado a trabajar para que el DEIS, en un momento, después de 6 semanas, pudiera tener un sistema robusto que nos permitiera dar la información todos los días en relación a las muertes por COVID-19. Hemos dicho que probablemente de aquí a un año vamos a tener, no va a ser 100% las cifras, probablemente no van a estar relacionadas con lo que tenemos hoy día. Que va a ser muy cerca, probablemente sí, porque hoy día contamos con un sistema que nos permite identificar esa información diariamente. Y eso quería decir. Con respecto a las cuarentenas y el Consejo Asesor, quiero decir que el Consejo Asesor nos recomendaba siempre como una medida extrema, es decir, como una medida que frente a las otras medidas que se han ido adoptando no permitía, ¿cierto?, sostener este aumento del número de casos, y es lo que ha pasado en muchos países. Algunos países, como Argentina, adoptó una cuarentena total desde el principio, cuando todavía no había muchos casos. Eso probablemente después, cuando ya la situación se puso más difícil, que hay que decir, y es muy importante decir que la cuarentena tiene impactos sanitarios muy importantes,
Nosotros preferimos optar por otro sistema, que era identificar, ¿cierto?, cuando aquellas comunas donde el número de incidencia aumentaba, la concentración de casos, también miramos otras variables, las variables de vulnerabilidad, el sistema sanitario, poner a la población en cuarentena. Y por eso lo que yo quiero decir, que estas medidas que hoy día se están tomando en Chile y en el mundo, probablemente vamos a saber con el tiempo, es decir, más adelante, cuáles de ellas fueron las más eficientes y las más efectivas, para poder dar respuesta y hacer un análisis serio de calidad en función de esta pandemia, cuáles han sido las medidas más importantes y mejores. Aquí, y yo lo otro que quiero decir, una cosa muy importante, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud misma ha ido cambiando las recomendaciones en función de la pandemia. Hay que decir que cuando partió la pandemia en marzo, la Organización Mundial de la Salud recomendaba no usar mascarilla, probablemente por falta de conocimiento de la contagiosidad del virus. Hoy día es una estrategia o es una medida que ya tenemos más evidencia, que es muy importante que lo usemos, y en Chile la estamos usando desde muy inicio. Hay que recordar que cuando partió la pandemia, la Organización Mundial de la Salud nos recomendó no cerrar las fronteras. Nosotros cerramos las fronteras ya en marzo, no recuerdo la fecha, fines de marzo se cerraron las fronteras sabiendo el impacto que tiene en eso, pero que hoy día sabemos que ha sido una medida importante porque sabíamos que los casos venían en forma, los casos importados. Cuando partió la pandemia, la Organización Mundial de la Salud recomendó y dijo como caso sospechoso aquellas personas que tenían ciertos síntomas. El caso sospechoso por parte de la Organización Mundial de la Salud ha sido cambiado en 2 o 3 oportunidades, y hoy día sabemos en nuestro país que un 30% de los casos que estamos teniendo son asintomáticos. Por lo tanto, en la medida que se ha ido aprendiendo con esta pandemia, también hemos ido incorporando las mejores medidas. Lo que sí quiero ser muy enfática, nosotros hemos ido tomando las medidas que mejor consideramos en función de la información que teníamos en su momento y en función de la información con que contábamos en su momento, que probablemente no era tan precisa, habíamos ido adoptando las mejores medidas que existía evidencia que tenían un impacto para contener la evolución de la pandemia. Muchas gracias, subsecretaria, por sus respuestas. Ofrezco la palabra a los distintos diputados que estén ahí presentes. Yo, por mi parte, ya no tengo más preguntas y creo que quedó efectivamente claro que había una diferencia por el tema de los diagnósticos en el conteo anterior, en estas fechas cuestionadas por las que se inicia esta comisión especial investigadora. ¿Alguien más quiere la palabra? ¿Sí? Lo único que quiero agregar, cualquier información que necesiten que les enviemos por oficio, por favor háganlo saber y nosotros se las hacemos llegar. Sí, ya pedimos un oficio. Doña Karin Luc. Gracias, su micrófono. Ahí. Gracias, Presidenta. O sea, tengo una construcción al lado y un poco atrás. No, por lo que yo entendí, no hay ninguna relación de causalidad entre el manejo de datos y las atenciones de salud. Y en ese sentido, de urgencia que tuvo el ministro Mañalich y todos los equipos de salud que han colaborado en ese sentido, nos han permitido con esto, pese a los fallecidos, sortear un poco la pandemia mucho mejor que otros países, y esperemos que la segunda ola también nos pegue mucho mejor que otros países. Solo eso, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Yo la verdad es que no soy amiga de las comparaciones porque muchas veces efectivamente una de las razones fue escuchar al exministro Mañalich y decir que teníamos uno de los mejores sistemas del planeta en salud, y creo que eso es un poquito de soberbia respecto a lo que hemos estado viviendo, y creo que ningún país ha estado preparado, pero las comparaciones nunca son buenas. Doña Maya Fernández tiene la palabra. Gracias a la subsecretaria. Una sola cosa que no me contestó, yo le pregunté si el Colegio Médico participaba del Consejo Asesor en el sentido de estar de acuerdo también con que la cuarentena no era la medida inicial o lo que era conveniente al inicio, por eso pregunté concretamente si participaba. Y segundo, yo creo que daba más largo tema, en una comisión no lo vamos, pero claro, cuando yo escucho a la subsecretaria me dice, cuando nos responde que en Chile más bien se tomaban las incidencias, los casos,
no habiendo trazabilidad, yo no imagino que un buen programa de trazabilidad era bien complejo eso. Es decir, porque claramente faltaba lo que en algunos países fue la prioridad, que fue la trazabilidad, cosa que por suerte posteriormente se le ha dado más fuerza y la importancia que tiene la trazabilidad. Ahí todavía me sigue dando dudas respecto a todo, porque yo entiendo, y yo puedo entender obviamente que nadie era experto respecto a la toma de decisiones, pero yo creo que es importante porque también sirve de experiencia a futuro. No sabemos si es la única pandemia, espero que sí que va a tener, pero ocurrió. Pero ahí tengo un tema respecto a la incidencia y cómo finalmente si no teníamos un potente sistema de trazabilidad funcionando en nuestro país. Por eso me quedo con eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra don Miguel Crispi. Primero que nada voy a pedir prórroga de 5 minutos. Se nos acerca el tiempo de término. 5 minutos de prórroga para que nos pueda contestar bien la ministra. ¿Sí? ¿Tengo apoyo? Sí. Acordado, presidente. Acordado, don Roberto. Don Miguel Crispi tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria y a su equipo. Uno trata de comprender la historia y va juntando piezas. ¿No se escucha? Abajo, pero ahora mejoró. ¿Se escucha ahora? Sí, yo lo escucho perfectamente. Perfecto. Y lo que se entiende también por la exposición del ministro Mañalich en la comisión es que en un principio la necesidad de contar datos era superior a las chances que tenía el DEIS de generar esa información en tiempo corriente. Y por tanto se empieza a construir esa información de una manera directa con los hospitales, directa con la red de atención primaria, directa con los laboratorios que se van sumiendo a la red de testeo, etc. Eso me parece estupendo. Lo que pareciera hacer es que luego el DEIS comienza a reforzar su trabajo y empieza a ser capaz de registrar con más velocidad los datos. Y lo que yo quiero preguntar es que lo que pareciera hacer es que a mediados de junio ya el DEIS reportaba muchos más datos que los que tenía el mismo gabinete. Es decir, porque esta comisión no se trata de cuestionar al DEIS. Por favor, el DEIS es una institución pública que merece todo el respaldo de todo el país, por el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo y que tiene reconocimiento internacional. Esta comisión lo que da cuenta es de la información pública que se entregaba en relación a fallecimiento. Y yo solo quiero preguntar si es que a finales de mayo y junio no había un desfase donde el DEIS estuviese registrando cifras cercanas al 30% mayores a las que se le comunicaba a la opinión pública. Si eso no es así, no en relación a lo que se informaba, o sea, porque puedo alargarme a la OMS, no, en relación al número que tenía el DEIS y el número que se le informaba a la opinión pública. Y en relación al número que tenía el DEIS y al número que se le informaba a la OMS. Porque han habido periodos distintos de desfase. Y al comienzo, efectivamente, probablemente el gabinete tenía cifras mayores que las del DEIS. Yo quiero preguntar si es que en ese momento no fue al revés y que el DEIS tenía cifras superiores y que el gabinete informó otra cifra tanto a la opinión pública como a la OMS. No voy a interrumpir su pregunta para que la conteste la subsecretaria Paula Daza y después voy a pedir un oficio. Tiene la palabra doña Paula. Con respecto a la pregunta de la diputada Maya Fernández, el Consejo Asesor es un consejo donde hay profesionales de epidemiología, infectólogos y especialistas de distintos gremios. No es una instancia técnica. El Colegio Médico participa en la mesa social, que es la que dirige el ministro del Interior, por lo tanto no participa en el Consejo Asesor, ¿ya? Que es una instancia técnica de asesoría del Ministerio de Salud. Con respecto a la pregunta del diputado Cristi, quiero decir que recién a fines de mayo el DEIS empezó a recibir la información diaria, o sea, antes de esa fecha el DEIS no tenía esa capacidad, y el Departamento de Epidemiología, es decir, los informes epidemiológicos a partir de junio ya empezaron a tener semanalmente en un comienzo, como lo reportaba el DEIS,
la información de fallecidos con respecto como información pública. Ya en un principio se empezó a hacer una vez a la semana y ya posteriormente se empezó a hacer 2 veces por semana. Y por eso, como dije, esto es un proceso que se fue perfeccionando en la medida que el DEIS nos pudo dar información diaria que para poder darle a la población. Nosotros informamos diariamente y hay que recordar que en un momento cuando el DEIS todavía no tenía la capacidad para darnos la información diaria, nosotros dábamos la información diaria por el sistema que contemplamos, pero además el informe epidemiológico contenía la información epidemiológica que se informaba a la población a través de los informes epidemiológicos 2 veces por semana. Muchas gracias, subsecretaria. Yo quiero pedirle a la comisión si me dan la venia para pedir un oficio, como dijo la subsecretaria, que le pidiéramos la información que quisiéramos por el conteo llevado desde su gabinete, desde el gabinete, el conteo llevado hasta este momento. Si nos pueden enviar esos antecedentes, bueno, yo pido la celeridad, pero hagámoslo por oficio para que sea más formal. ¿Tengo el apoyo de la comisión? Sí. Sí, no hay nadie que diga no. Entonces se oficia eso. ¿Alguien, alguna pregunta más? Yo le quiero agradecer enormemente a la subsecretaria Paula Daza por haberse tomado el tiempo. Fue difícil tenerla, pero al fin pudimos hacerle todas las preguntas tan necesarias para armar un informe como corresponde y con todos los antecedentes. Le agradecemos su tiempo y por supuesto también al doctor Rafael, que lleva un muy bonito nombre que significa la medicina de Dios. Así que yo les agradezco a todos los diputados presentes, a don Hugo Valladares, por supuesto, a don Roberto Fuentes, parte de la Secretaría, y a todos los que hicieron posible esta comisión y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Les recuerdo a los diputados que la próxima semana tenemos al Colegio Médico y que se van a sumar algunas agrupaciones de base, ¿no? Confusam, ANEF y otras que me han pedido, y todavía se pueden recibir aquellos invitados que ustedes quieran tenerla. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.